Hoy Noticias, Informe Especial. Informe Especial, Hoy Noticias. Hola, ¿qué tal? Desde hace más de 3 años, Hoy Noticias y Latinoamérica Estéreo acompaña a miles de colombianos en el país y en el exterior todas las mañanas con nuestro noticiero Hoy Noticias. Desde hace 3 años, Latinoamérica Estéreo también acompaña de manera musical a los colombianos que están en el exterior y que buscan a través de la música y de las noticias estar conectados con la tierrita. Para eso contamos con un equipo de profesionales comprometidos, responsables, que vivimos y transpiramos el periodismo con responsabilidad. Y uno de esos integrantes de nuestro equipo de trabajo es Ovidio Gaviria, el hombre de la consola, el mago de las perillas, el hombre que nos ha enseñado el significado de la palabra paciencia, el significado de superar y vencer los obstáculos. Hoy queremos invitar a todos nuestros teleoyentes para que conozcan a Ovidio, el hombre de la consola. Así que los invito a que nos acompañen en la vida y en la historia de Ovidio Gaviria. Ovidio, estamos al aire. Ovidio Gaviria madruga todos los días para que a través de Hoy Noticias miles de colombianos se informen y junto con todo el equipo periodístico, dirigido por María del Pilar Aguilar Salazar, analicen la situación de Colombia. Desde su casa, desde su pequeño estudio y en remoto con el estudio de Latinoamérica Estéreo, saca la señal de Latinoamérica y Hoy Noticias para el mundo. Ovidio, ahí está saliendo la promo. Hecha noticia. Se ve bien. Estamos en negro. Se ve bien. Llega la independencia. Hecha noticia. Soy Ovidio Gaviria, productor radial de Hoy Noticias y Latinoamérica Estéreo. También tengo una emisora virtual, Contando Radio, que fue creada para darle oportunidad a la gente con discapacidad visual que se interesen por el medio de comunicaciones. La radio siempre he pensado que es un medio el cual nosotros podemos utilizarlo para dar a conocer diferentes partes del mundo, también para poder interactuar con personas y sobre todo dar buena información. ¿Qué es lo que más le gusta de la radio y de su trabajo como productor radial? Pues la verdad, a mí lo que más me llamó la atención en la radio fue el manejo de la consola, todo lo que tiene que ver con también edición, y más ahora que la tecnología está más avanzada, pues es más fácil poder tener estos elementos para hacer un buen trabajo, ¿no? La radio es, como dicen muchos, mágica, es magia. Sí, la verdad que sí. Siempre fue así y yo creo que en este momento está como pasando de ser radio, la que de pronto era mágica, a ya tener otros ingredientes que ya le quitan un poquito de esa magia. Pero igual todo tiene que ir evolucionando. ¿Cuándo y por qué perdió la visión? Enfermedad llamada meningitis que pues debido a las fiebres me afectó el nervio óptico y pues es algo que no se puede arreglar. El nervio óptico, ninguno de los nervios de nuestro cuerpo tiene la posibilidad de volverlo a poner como estaba.
después de que pasaron muchas cosas con mi familia, porque de pronto en esa edad no me acuerdo mucho, pero sí mi mamá me ha contado cuando yo estuve eh, en el hospital, que ella ya le dieron de alta y le dijeron que no, que se llevara al niño para la casa porque pues no había nada más que hacer. Entonces ella se dio cuenta por medio de alguien que había un instituto el cual rehabilitaba a las personas con discapacidad visual y pues ella en ese tiempo hizo todo lo posible por llegar hasta allá, hasta que yo entré a estudiar eh, y pues ahí empecé toda mi rehabilitación. Allá nos enseñaron todo lo que es a escribir en el sistema braille y a usar los diferentes implementos que habían en ese momento para nuestra rehabilitación. ¿Y cómo fue, Ovidio, un niño de 2 años empezar a crecer en medio de la oscuridad? ¿Usted ve algo? ¿Usted distingue colores? O sea, qué alcanza usted a distinguir? ¿Y cómo fue vivir esa niñez así? Pues la verdad, lo que yo distingo a veces me sirve para defenderme un poquito, pero tampoco es que sea mucho. Al menos pues sé cuándo es de día, cuándo es de noche, cuándo sale el sol, cuándo se nubla el cielo, mejor dicho, cuándo va a llover. Pero no es que yo en la calle tengo que salir de todas formas con mi bastón para poderme guiar. Y si de pronto voy caminando y puedo distinguir alguna sombra, pues logro como frenar el paso y tratarla de esquivar, pero no sé qué sombra es, o sea, no se me da la figura, yo sé que hay algo ahí, pero no alcanzo a ver qué es. ¿Y cómo hizo usted con eso para poder, esa niñez, los juegos con los amiguitos, aprender a identificar las cosas? ¿Cómo fue? Pues cuando yo era niño estábamos en esa época, eh, yo tuve ¿cómo se dice? Fortuna. La fortuna de haber tenido amigos que siempre estuvieron al lado mío, que siempre me estuvieron colaborando, que vieron en mí un niño más que podía jugar, que tenía de pronto mi discapacidad, pero que ellos aportaban sus ideas para que yo hiciera partícipe de los juegos. Habían juegos que yo no, de todas formas no los podía hacer y pues ellos no se iban a cohibir de no jugar por mí, pero pues uno también tenía que entender que uno no podía hacer eso, o sea, jugar a Jamie, al ponchado, jugar al cojín de guerra, que en esa época se jugaba mucho. Entonces son juegos que de pronto uno no podía participar, entonces uno tenía que entender eso. Pero de por sí siempre, toda mi vida la he pasado rodeado de buenos amigos. ¿Qué hizo su familia, especialmente su mamá, para que usted pudiera salir adelante y para que nunca se sintiera mal por su discapacidad o no permitiera que alguien lo hiciera sentir mal? ¿Hubo algún momento especial en que su mamá lo sentó y le dijo, vas a vivir con esto toda tu vida y cómo lo vas a enfrentar? Pues como le dije al principio, mi mamá pues no se resignó, pues no tenía la idea de qué iba a hacer conmigo. Ella no pensó que una persona que no pudiera ver pudiera de pronto salir adelante, porque pues eso es lo primero que la gente del común piensa, que porque uno tiene la discapacidad no puede hacer lo que los otros hacen, o que uno no se puede defender en la vida. Pero la realidad es que después con el tiempo, mi familia se dio cuenta que yo era capaz de hacer muchas cosas, empezando que cuando fue al instituto, allá ya habían personas que tenían mi discapacidad que estaban laborando.
Entonces eso fue como un aliciente para ellos, creo yo, que ellos de pronto pensaron que yo iba a estudiar y que yo iba a salir adelante y que iba a ser una persona que iba a servir, ¿no? Cuando yo empecé en el bachillerato, yo tenía como ese don, o no sé qué se pueda decir, de no dejarme apabullar por nadie, de no dejarme, como ahora le dicen, el bullying, pues, porque a pesar de que uno trataba de mostrar muchas cosas, habían personas y habían niños, usted sabe que la época de los niños en los colegios es prácticamente como muy cruel, porque ellos van diciendo las cosas porque las ven y las dicen así como son, frías, no le ponen adornos ni nada, sino como son. Pero uno tenía que adaptarse y uno tenía que aprender a asimilar todo eso, porque uno sabía que uno podía demostrar otras cosas y así fue, así lo hice. Eh, Muchas ocasiones en las cuales había niños que me decían cosas que me hacían sentir mal, pero yo demostraba con otras cosas que podía hacer más. En cuanto a lo de lo de las amores, pues para mí fue un poco difícil, pero de pronto no era por mi discapacidad ni, sino de pronto por mi forma de ser en esa época, porque era una época como todos los jóvenes, toda la gente que pasa por esa etapa, que se vuelve rebelde, quiere ser, llamar la atención de alguna forma, y muchas veces siendo el rebelde, llevándole la contraria a las cosas que están para cumplirse, piensa que ese es el que va a salir adelante, pero uno después reacciona y se equivoca. Entonces de pronto las niñas de esa época no se fijaban en uno como en el peladito y que vamos a tener algo con él, no, pero pues eso fue una etapa que fue pasando y más adelante pues ya las cosas fueron cambiando, ¿no? Yo estoy en el Tulio Enrique Tascón, estudié en el Caicedo y Cuero, creo que también alcancé hasta hice un año como que en el Vival Balcázar. Y pues a mí la época que más me marcó fue la del Caicedo y Cuero, porque allá estudié desde octavo hasta décimo. La verdad, yo cuando llegué a ese colegio, a mí me recibieron porque ya había entrado una persona con mi misma discapacidad y él había sido pues el mejor estudiante, lo mejor que tenía el colegio, que ocupaba primer lugar en toda la jornada. Y llegué yo y yo era completamente diferente. Y como le digo yo siempre fui así, desde que estaba en el barrio, desde que estaba con los amigos. Entonces yo llegué al colegio, empecé a conocer amigos, más compañeros, y ya empecé a formar como un grupo, como un parche que decíamos en esa época. Yo era, en los colegios de por sí siempre dicen que los que se hacen en la parte de atrás de las filas son los más cansones y los más indisciplinados. Y pues yo era de los que me hacía atrás en las filas. Y era así, indisciplinado. Era de los que de pronto organizaba las voladas para irnos pa' Pance. Era de los que de pronto llevaba una caneca de aguardiente y nos poníamos a tomar en clase de filosofía. Entonces, y por ser así como yo era, la verdad que la gente se le olvidaba que yo era ciego y me trataban común y corriente. De verdad yo nunca yo en la época de mi colegio, nunca yo me sentí discriminado por mis compañeros. Ellos siempre estuvieron conmigo, siempre me apoyaron en todas mis locuras que yo hacía. Yo hice muchas cosas y eh, fue tantas las cosas que yo hice en ese colegio. Al principio los profesores no creían que yo era capaz, que a ellos les comentaban
y ellos decían que no, que eso era mentira, que yo cómo era posible que yo hiciera eso y yo no veía. O sea, de por sí la gente piensa que porque uno no ve no puede hacer nada. Y al contrario, yo creo que uno puede hacer muchas cosas que de pronto los que ven no las hacen. Entonces, en esa época, yo me acuerdo que a mí me dio por prenderle candela a un papel que había en el tarro de la basura y ahí en el salón y estábamos en descanso. Y eso fue un mejor dicho, de verdad que no hubo un incendio, fue porque en ese momentico empezó a subir esa llama hacia el cielo raso y eso como era de madera, eso se empezó a echar humo y todo eso y no, y bueno, y cuando empezaron, tenemos que averiguar quién fue, bueno, lo mismo que hacen todo el mundo callado, nadie me aventó. Entonces yo ven, ya pasa. Muchas cosas hice en el colegio. ¿Capó clases? ¿Se iba Eso, claro, varias veces. Y muchas veces nos veníamos para acá con los compañeros y llegábamos acá pues yo no sé, mi mamá era como alcahueta, se puede decir. Porque yo llegaba con 8 o 10 compañeros y con compañeras acá comprábamos huevos, hacíamos pericos, café, desayunábamos, nos poníamos a escuchar música, a tomar traguito, no, mejor dicho. Y yo lo único que le decía a mi mamá era que no hubo clases, pero mi mamá nunca se tomaba el de ir a averiguar si era verdad o qué. Igual yo creo que esas son cosas que eran de juventud y por esas cosas también yo perdí el año. O sea, yo hice hasta 11, gané el IFEX, todos los compañeros que estaban conmigo se graduaron, menos yo. A mí no me dejaron graduar en el colegio. Esa es otra cosa que de pronto las personas que tienen sus 5 sentidos piensan que uno porque es discapacitado eh, tiene que estar retraído, tiene que estar, o sea, que uno no puede recochar, que uno no puede ser cansón, que no, que eso no puede ser, porque que uno tiene que dedicarse a estudiar y a estudiar y a estudiar, y eso no es malo. Lo malo es que la gente piense que uno nomás sirve para eso, para estudiar y para leer y para nada más. ¿Usted ha sentido que en algún momento le han permitido hacer cosas porque tiene una discapacidad, por lástima, porque lo ven diferente? De pronto sí, pero como le digo, cuando uno le dan esas oportunidades, uno tiene que demostrar que sí, que, que a pesar de que se la dieron porque es discapacitado, o dejemos, o venga, haga esto para quitárnoslo encima, para que no piense pues que lo estamos discriminando. Esos son los momentos que yo creo que uno tiene que aprovechar, ¿no? Para demostrar que uno puede hacer las cosas. ¿Cómo hizo usted para integrarse al mundo laboral en un país con pocas oportunidades para las personas en situación de discapacidad y más aún para las personas con discapacidad visual? Bueno, en cuanto a lo laboral, a las personas con discapacidad visual, siempre nos han como discriminado más que a los que están en silla de ruedas o a los que tienen problemas de audición, porque la verdad es que la gente piensa que uno porque no puede ver, no va a poder hacer las cosas, no se va a poder mover en el sitio. Por ejemplo, muchas veces en muchas empresas, el dueño de la empresa argumentaba que, que el sitio de trabajo era en un tercer piso, en un segundo piso, que ellos allá no tenían ascensor, entonces que de pronto uno se caía y que después es que tenía que responder la empresa y que los gastos y que bueno y que todo lo que ellos, pero la verdad yo en toda mi vida, casi toda mi vida yo vivo en un segundo piso y ahora estoy viendo en un tercer piso y yo que me acuerde nunca me he caído por esas gradas ni cuando he venido de rumba que vengo contra gritos nunca me he caído yo de esas gradas aquí en mi casa. Entonces yo creo que
eso es lo que sucede con nuestra discapacidad, que no le dan la oportunidad, no se dejan guiar y ellos, debe ser porque de pronto o les da miedo que de pronto uno se accidente y tengan que correr ellos con los gastos o lo tenga que pensionar porque se accidentó, pero eso no es así. Otra cosa que yo me di cuenta era que a los empresarios les da miedo porque hay una ley que dice que a un discapacitado no lo pueden sacar de una empresa, pero es que la ley sí puede que exista. En primer lugar, las leyes no las cumple nadie. En segundo lugar, ahí dice que no lo puede sacar de la empresa, pero si el discapacitado no está cumpliendo con la labor que le encomendó la empresa, pues ¿cómo lo van a tener trabajando? Lógico que si no trabaja, lo tienen que sacar. ¿Cómo llegó usted a su primer trabajo en radio? Yo a la radio llegué por medio de un amigo. A mí siempre me ha gustado coleccionar música, sobre todo la salsa. Entonces él se contactó con una emisora comunitaria en la época de finales de ya, pues a principios del 2000, y le dieron la oportunidad de hacer un programa de salsa, pero él no tenía música. Entonces me llamó y me dijo que si yo podía ir, yo le dije, claro, yo voy, porque la verdad yo no en esa época sí no tenía ni idea de cómo generar ingresos. Y, y me fui para allá y yo pensé que yo iba a estar ahí pasando la música y no más. Y ya el director me dijo, ¿usted le pega al micrófono? Yo le dije, pues la verdad yo nunca lo he hecho, pero pues hagámosle. Y por ahí empecé y ya iba y ya nos dejaron a los dos haciendo el programa, presentábamos el programa, pero a mí me causó como curiosidad eso del operador que nos estaba ayudando, nos estaba haciendo control. Y la verdad a mí nunca me dio por decir, yo voy a ser locutor, voy a estudiar para ser locutor, Entonces yo no, yo lo que quise fue aprender a manejar la consola, que fue lo que me llamó la atención. Y ahí yo me quedaba conversando con los operadores, pero a mí nunca nadie me decía, no, eso es fácil, son nomás unos canales que hay que subir, bajar, pero nunca me decían, toque la consola, o mire el canal, o toque este canal, este es el para micrófono, nada. Entonces, hasta que yo me hice amigo de una persona que hacía el turno de la noche, y como por la noche no hay programas, no dicen nada, entonces él me sentó ahí y me dijo, pues venga, yo le explico, por este canal sale tal CD, por este tal otro, por bueno, y me explicó el manejo de la consola y me sentó ahí un rato a que yo empatara música y así empecé empatando música y hasta que ya me dijo cuáles eran los micrófonos, cómo se ensayaban los micrófonos y todo el cuento. Un día en la emisora necesitaban un operador para sacar un partido de fútbol, una transmisión de fútbol, y no había operador. Y estaba yo ahí. Pero resulta que el que hacía la transmisión no le caía bien al director. Y el director, él sí sabía hacer control, pero él dijo, no, yo me tengo que ir. Si quiere, ahí está Ovidio, que Entonces lo primero que dijo ese señor, que yo me acuerdo tanto, dijo, no, 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 pero ¿hasta dónde hemos llegado? Un ciego haciéndome controles. Y pues le tocó porque no había nadie, le dijeron, pues hermano, le toca porque no hay nadie más, o transmite el partido con él o no transmite nada. Y pues la verdad yo me senté ahí y lo primero que me dijo el director, ahí lo dejo, si le hace baches, si le saca el programa mal, sáquelo mal que, ese señor ya me tiene cansado, a ver si se va. Pero yo hice todo lo contrario porque yo vi que ahí era la oportunidad para mí. Entonces yo dije, no, pues yo qué me voy a poner a sacarle, pues yo sé que a mí no me decían nada porque el director ya me había dicho, pero yo no, yo al contrario, yo me concentré y hice el programa bien hechecito, todo como me iban diciendo, lo iba colocando, todo iba saliendo al aire bien. Ahí cuando ya se acabó la transmisión,
El señor de una se vino y ya me dijo, hermano, lo felicito, y hasta me invitó a comer algo. Las tomas como en algo en la vida cotidiana de la cocina. Una toma suya hablando ¿Han intentado aprovecharse de usted, engañarlo, aprovecharse de su discapacidad y quedarle mal con trabajos? Muchas veces, porque la gente de pronto ve que uno tiene más, con uno es más fácil como engañarlo, pero la verdad, uno tiene que ingeniárselas para no caer en eso y para demostrarle a esa otra persona que no, que para engañarlo a uno a pesar de estar ciego, uno no se deja engañar. Yo al principio, cuando empecé en la radio, yo trabajaba, eh, primero hacía el trabajo y después que me pagaran, pero muchas veces me dejaron de pagar, pero después yo ya seguí cobrando por adelantado y ya le hacía el trabajo y venía, no, pero es que yo no soy así, yo no, pues el otro que me robó también me decía lo mismo, que él no era así. Entonces yo le decía, no, muchas veces yo le decía, el otro que me dijo lo mismo también me robó. Y yo digo una cosa, yo por eso no me voy a estresar, pues si yo hice el trabajo y se quedaron con la plata que me dijeron que me iban a pagar, pues yo lo tomo normal, ni me voy a alegar, porque de todas formas yo no puedo llegar a ir a buscar a una, y eso es lo que yo le digo a los que vienen aquí a ver que yo les haga controles y todo. Digo, es que usted es fácil porque usted me dice eso, yo confío en usted, usted me roba y después yo cómo lo voy a buscar, dígame dónde. ¿Cómo lo voy a buscar? Porque yo ni sé dónde, en primer lugar, no sé dónde vive usted, en segundo lugar, no sé cómo es usted, no sé ni nada, entonces yo voy en pérdidas. Pero algunas de esas personas que alguna vez me robaron, con el tiempo han vuelto otra vez a requerirme servicios. ¿Y se los ha brindado? Pero ya les cobro más caro para recuperar lo que me han robado y por plata por adelantado. Porque es que la verdad es esa, o sea, yo a veces trabajo barato, pero ya que la persona llegue y se vaya y no me pague, que porque sí, muchas veces personas que tienen como, sino que no le da como la gana de pagarle a uno. Entonces, yo ya no trabajo así, yo digo, no, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo fue su llegada a Hoy Noticias y cómo lo ha marcado? Porque una cosa es transmitir música, producir una emisora musical, programas musicales, y otra cosa es un noticiero. ¿Cómo ha sido ese cambio y cómo llegó a Hoy Noticias? Bueno, yo siempre he trabajado con Diego León, que es el proveedor de las páginas web y del streaming. De por sí yo lo metí a él en el negocio del streaming, porque él nomás hacía páginas web. Entonces yo le hablé del streaming y él le vio que por ahí era la cuestión y ahí se quedó vendiendo streaming y páginas web. No sé cómo lo contactó Pilar. Él me llamó y me dijo, lo que pasa es que hay una periodista que va a montar un noticiero y necesitan que le, ha- que le arreglen pues lo de la consola, le instalen la consola, micrófonos, eh, que va a montar una emisora virtual. ¿Vos capaz de hacer eso? Le dije, sí, yo le hago. Entonces, yo no sé si Diego le había comentado a Pilar que yo era ciego. No sé si se lo había comentado. No. Entonces, yo me puse a pensar y yo dije, pero bueno, yo hablé con Pilar, ella me dijo, sí, mira, ¿y qué tengo que comprar? Yo le dije, no, pues esto, una consola que tal marca, que esas son las buenas, micrófonos así, cable de tal. Entonces, cuando ya me tocó ir a mí, yo tampoco le dije a Pilar, ay, vea, lo que pasa es que yo soy ciego, entonces tiene que ponerme cuidado cuando yo llegue. No, yo me fui así
a la suerte. Es más, yo hasta pensé, yo dije, espera que yo llego allá, yo fui con mi novia. Entonces yo le decía a ella, espera que ahora me ve esa señora, a nomás me va a entrar a decir, no, un ciego, no, cualquier disculpa me saca y me devuelve. Pero bueno, yo me fui así como a lo que fuera. Cuando llegué allá, yo entré y, oh sorpresa, me recibieron bien y que venga, que ve. Y claro, entonces yo dije, no, pues ya se dio cuenta que yo soy ciego, entonces vamos para adelante y bueno. Entonces, pues, como yo no voy a improvisar, sino que yo sé lo que sé hacer, yo fui, pum, conecté los micrófonos, cuadré el computador, coloqué los programas, bueno, y todo. Entonces, ya Pilar me dijo que, bueno, ¿cuánto le doy por eso? Está bueno, pues listo. Entonces yo le dije, ¿usted no tiene quien le haga controles? Ella me dijo, no, la verdad, aquí vamos a ensayar a ver quién lo puede hacer, porque la verdad nosotros no. Entonces yo le dije, si quiere, yo le puedo hacer los controles. La verdad que yo lo dije, pero yo no pensé que de pronto iba a decir que sí. Cuando ya me dijo que era para un noticiero con cámara, que para salir en vivo, que por Facebook, yo le dije, bueno, por Facebook sí, porque yo tenía conocimiento de, porque yo ya había hecho Facebook y todo, pero lo había hecho acá en mi casa y es diferente hacerlo a mi casa que hacerlo con otras personas que uno no conocía en el momento. Iba a tener muchos errores, yo sabía eso porque pues yo de cámaras, pues un ciego manejando cámaras es como algo raro. Y todavía videos que tenía que mandarme los videos y todo eso. La verdad yo empecé y yo dije, bueno, vamos a ver hasta cuándo duro, porque es verdad que uno, pues uno sin poder, siempre tenía que estarme basando en que venga, míreme mi sobrina, que llamara a Patricia, mi novia, que míreme que esto, que lo otro, bueno. A medida que iba pasando el tiempo, yo iba descubriendo las cosas para irlas haciendo yo con mi tecnología, con el lector de pantalla que yo utilizo en el computador. Y, y pues la verdad, gracias a Pilar que también tuvo paciencia para aguantar mis errores, porque fueron muchos errores que yo sé que en un noticiero que es visual, se nota mucho y yo sabía eso, que una cosa es cometer un error en una emisora que nadie lo está viendo, a cometer un error que todo el mundo está pendiente en la pantalla. Entonces, a medida que iba ya pasando el tiempo, uno se va afianzando más en el uso del programa, en cómo ya va cuadrando los videos, en cómo ya va, si el video está mal, ya busca uno la fórmula para que quede bien. Y son cosas que uno ha ido aprendiendo, ya ha tenido experiencias y yo creo que ha sido bien para mí porque debido a eso yo ya puedo decir que puedo manejar otro noticiero. Pues de hecho sí me lo han propuesto, pero pues yo siempre he dicho que por mucho dinero que le pongan a uno en otro lado, uno siempre tiene que estar donde uno se siente más seguro y donde uno se siente como más querido, no irse por allá a inventar por un poquito más de dinero. Acá sí que lo queremos, yo digo. ¿Cómo decirle, cómo explicarle a los oyentes cuando Pilar le dice, Ovidio, la cortinita, Ovidio, la promo, Ovidio se tomó el café y no nos dejó? ¿Qué pasa cuando las cortinitas o los videos se demoran? ¿Por qué se demoran? Muchas veces es el teclado que se me bloquea, porque yo manejo el computador con comandos, yo no manejo el computador con el mouse. Entonces yo lo manejo es con el teclado, puro teclado. Entonces yo tengo configurado el programa de transmisión para hundir tales teclas y cambia de escena, cambia a las promos, cambia a las cortinas con comandos de teclado. Y muchas veces el teclado se bloquea, entonces no me funciona. Otras veces que de pronto yo me confío y yo escucho que Pilar está pues en el desarrollo de la noticia y yo pienso que no va a acabar y aprovecho pues para tomarme un poquito de café
cuando en ese momento me dice, vámonos a Minuto por la Paz o vámonos a Hoy Noticias, yo no sé qué, y ahí mismo, pues ahí ya tengo que soltar el café y ubicarme en las teclas lo más rápido que pueda porque si me pongo a oprimir cualquier tecla, pues mando otra cosa que no es. Entonces muchas veces sucede eso. ¿Qué desea? ¿Qué sueña? ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué quisiera? Pues la verdad, en este momento, mm, a, a mí lo que de verdad me gustaría es poderme encontrar con mi hija, porque ella está en España y ya hace como 7 años que fue y pues no hemos podido encontrarnos. Entonces es algo que pues sí me gustaría que pasara. O sea, ella, pues yo sé que ella pues por el momento no puede venir, pero pues si yo tuviera la oportunidad de ir hasta allá, aunque sea una semana o 2 días o un día, sería bueno. Y Ovidio, ¿qué le dice usted a los miles de teleoyentes de Hoy Noticias y latinoamericaestereo.com? Pues para que, como qué mensaje les deja. Hay veces que la gente se impacienta, hay veces que se azara porque no logra las cosas rápido, porque no ve lo que tiene que encontrar ya. ¿Qué les puede usted decir? A todos nos pasa en algún momento eso, que uno se impacienta, uno se estresa pero yo digo que lo mejor que uno puede hacer es tratar de calmarse, hacer las cosas con calma y esperar a que las cosas salgan, porque cuando uno se desespera, uno no consigue nada, antes comete más errores y hay que esperar a que las cosas vayan saliendo, o sea, uno trata de buscar las cosas, pero buscarlas con calma y que llegue ese momento en que usted pueda disfrutar de lo que usted en ese momento necesita. Y así hemos llegado al final de este programa especial en el que quisimos presentarles a nuestro productor, a nuestro mago, al hombre de la consola, al hombre de las perillas, que como siempre decimos es el que permite que nuestra señal llegue hasta donde usted esté. Ovidio, muchísimas gracias por habernos permitido contar su historia, por habernos permitido llevarle a todos nuestros teleoyentes y sus teleoyentes, contarles un poquito lo que usted ha logrado hacer y cómo Ovidio se ha convertido para todos y especialmente para mí en un ejemplo de superación y de paciencia. Tengo que contarles que yo soy muy impaciente y con Ovidio he hecho todo, me ha enseñado a ser paciente, a confiar y a pensar siempre en que todo es posible. En muchas ocasiones, Ovidio, esto no sale. No se preocupe, tranquila que eso va a suceder y sucede. Así que Ovidio, pues gracias por este espacio y gracias por impregnarnos de esa paciencia y de ese optimismo que usted siempre tiene y bueno, que sean muchos años más en Hoy Noticias. Gracias, Pilar, a usted y pues a todos los oyentes también que estén con nosotros y de verdad que vamos a seguir aquí siempre desde que Pilar esté y el noticiero esté al aire, siempre estaremos apoyando con lo que sabemos y también aprender más, ¿no? Porque de parte y parte nos vamos alimentando. Sí, señor, este es un aprendizaje. Así que, Ovidio, esto es Hoy Noticias, la independencia. Hecha noticia. Sí, señor. Chao, chao. Chao. Hasta luego.